Jehová, hermoso. y bendita sea mi roca, Aleluya. y engrandecido sea Alábele como nunca. el Dios de mi salvación. Alábele como nunca. Vive Jehová, Mira qué hermoso. y bendita sea mi roca, y engrandecido sea Oh, el Dios de mi salvación. oh, maravilloso. Aleluya. Oh, grandioso. Gracias. Vive Jehová, y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Vive Jehová, y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Con sus manos levantadas, Dios. Te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y declararé que solo tú eres santo y bendito, oh Jehová. Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y declararé que solo tú eres santo y bendito, oh Está su gloria, está su gloria. Por tanto yo Está su Espíritu Santo. Está su Espíritu Santo renovándote en esta hora. Aleluya. Gloria. Confiésalo, confiésalo, que no hay otro como Él. Que Él nos dará la victoria. Aleluya. santo y bendito, oh Jehová, No deje de cantar, no deje de levantar tus manos. No estás en el templo, pero ahí en tu casa danza el Cordero. Llora, llora, arrodíllate, muévete, muévete. Su gloria está, su gloria está. Aleluya, 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 aleluya. vive Jehová. Vive Jehová, y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Vamos, decláralo. Vive Jehová, y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Por tanto yo te confesaré
hermoso, hermoso. Hay presencia tremenda. Hay una gloria que se ha desatado. Tanto yo Oh, te confesaré. hay algo que es insostenible. Entre las Mira que hermoso, mira cómo están las naciones uniéndose. Oh, Hay en tu país, Estados Unidos, Canadá, México, declararé aleluya, Puerto Rico, que solo El Salvador, tú eres Nicaragua, santo y Panamá. bendito. Oh, aleluya, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Venezuela, Perú, por tanto yo Chile, Argentina, donde quiera que estés, entre las Chile, desde naciones. la primera hasta la última región de mi país, declárelo, 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 Y declararé que solo tú eres santo y algo va a suceder en este último tiempo, hermano, hermana. Hay un plan, hay un propósito de Dios tremendo para su pueblo, para sus hijos. por tanto yo te confesaré entre las naciones. Oh, Jehová. Vamos arriba. Y declararé que solo tú eres santo y bendito.
Muy buenas noches, queridos hermanos. Dios los bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos permite, por la oportunidad que Él nos brinda de nuevo de estar delante de su presencia y lo más especial, estar compartiendo en comunión su palabra, recibiendo la unción y la bendición del amado Padre Celestial, quien hoy bendice nuestras vidas a través de su bendita palabra. Damos gracias a Él siempre y damos la gloria a Él siempre porque sabemos que en nuestro corazón siempre debe haber esa necesidad de tener la comunión con nuestro Padre, escuchar su voz. Hermano, Dios te bendiga y bendiga a cada uno de los miembros de tu familia hoy, a quienes se encuentren contigo, para que sea la palabra de Dios trayendo sobre todo esa fortaleza, trayendo en ti la claridad para que tu vida, tu caminar en esta vida cristiana de fe, de cuenta de que tú conoces a un Dios que es verdadero, a un Dios que es real. Por eso, mi hermano, hoy te invito a que tú, allí en el lugar donde te encuentres, en el lugar en el que estés, tengas la plena seguridad de que Dios está contigo, reconociendo y postrándote delante de Él, diciendo: Señor, Dios mío, quiero que obres en mi vida. Hoy, a través de tu palabra, Señor, yo quiero que bendigas mi vida, bendigas este momento, bendigas estos medios por los cuales hoy yo estoy recibiendo este mensaje, y bendigas cada palabra que hoy va a ser escuchada, trasladada a mí, para que ese mensaje que tú tienes sea haciendo el propósito, haciendo tu voluntad para la cual lo has enviado. Esa es la oración que hoy elevamos a ti, Padre Celestial, y que hoy disponemos y nos rendimos totalmente a escuchar tu voz, pidiendo la ayuda de tu Santo Espíritu, pidiendo la ayuda idónea de tu presencia, de tu majestad, Señor, para que así seas tú gobernando en nuestro ser, llenándonos de la unción poderosa de tu palabra a través de tu Santo Espíritu. Te damos gracias, nos disponemos hoy a escucharte, a sentir tu presencia, y declaramos libertad para que podamos sentir que esa palabra nos ha dado precisamente esa unción, nos ha dado precisamente esa libertad para agradecerte, para bendecirte y sobre todo para amarte. Gracias, Señor. Mis hermanos, hoy el Señor me permite estar aquí y doy gracias a Él que me permita transmitir este mensaje tan importante para que usted hoy edifique su vida y en especial se dé cuenta del Padre tan amoroso que nosotros tenemos, del Padre tan bueno que tenemos, que se preocupa cuando tú quizá te encuentras en dificultades, en situaciones, en tribulaciones, en momentos difíciles. Mis hermanos, hoy vamos a tomar un versículo en Santiago 5:16. Le invito a que usted abra su Biblia, que tome en sus manos la palabra de Dios y me acompañe a leer este versículo. Dice Santiago 5:16: Por eso confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que Dios los sane. Como vieron, hoy tal vez al mirar su dispositivo el mensaje tiene que ver con Jehová, nuestro Padre Celestial, sana nuestras heridas. Y Él le dice hoy:
sanaré tus heridas. Una promesa que Él nos hace como Padre, dejando ver precisamente ese atributo de un Dios sanador, de un Dios capaz de restablecer aquella herida que tal vez tú tienes, que tal vez fue causada en tu vida en algún momento, en alguna etapa. Hoy el Señor quiere compartir con nosotros esa palabra, y es importante que esas heridas que nosotros como seres humanos hemos vivido, que nosotros como personas que habitamos en un mundo tan hostil como el que vivimos hoy, ciertamente hemos tenido que atravesar por una situación difícil en algún momento. Desde muy pequeños nosotros tenemos caídas, golpes que nos han generado circunstancias en que hemos tenido que enfrentarnos a un tipo de herida, y de eso es lo que vamos a hablar hoy, precisamente de poder entender y poder comprender por qué al identificar nuestras heridas y al poder saber que tenemos a ese Dios que puede sanarlas, vamos a aclarar muchas cosas quizá que nos ha permitido vivir una vida llena de fracasos y de cosas que no nos permiten avanzar en nuestra vida cristiana. Y quiero compartirte, hermano, para empezar, voy a dar unos ejemplos que precisamente nos den un contexto sobre lo importante que el Señor nos quiere hablar hoy, ¿no? en este mensaje, y que quiere transmitir a tu corazón y que quiere transmitirlo también al mío. Quiero mencionar, digamos, como dos tipos o dos clases de heridas que el ser humano, por lo general en la vida cotidiana tiene, ¿no? Y son las heridas físicas y las heridas emocionales. Nombraré algunos ejemplos, digamos, como de estas heridas físicas que tal vez quien labora o tal vez quien ha tenido la oportunidad, digamos, como de trabajar en un hospital, o quizá ha sido entrenado en algún momento por brindar los primeros auxilios. Tal vez se le han enseñado cómo debe reconocer o mirar qué tipo de heridas puede ocasionarse en un caso de un accidente o en caso de cualquier tipo, digamos, de situación en la que se genere una herida. Entonces, mire que esto es importante que usted lo conozca. En el caso de las heridas físicas hay 4 tipos de heridas. Dice que hay una herida que es superficial, y es la que a veces pues, es cuando nos caemos y de pronto nos remellamos, o cuando quizá pues tenemos un golpe y bueno, simplemente se afecta la piel, no atraviesa más de allí, y esa es una herida superficial. Pero también encontramos en un segundo punto las heridas que son profundas, y son heridas que precisamente atraviesan el tejido subcutáneo y que logran dañar parte, digamos, como de esas partes, digamos, como parte de ese tejido, y lesionar de una manera más intensa el cuerpo. Pero también encontramos heridas que son penetrantes, y mire, eso me llama la atención, porque son heridas que precisamente tienen que ver con las cavidades, ¿no? O sea, que pueden ser generadas en la boca, en el abdomen, ¿no? En el oído. Pero también hay una cuarta clase, digamos, o un tipo de herida que es una herida perforante, o sea, cuando atraviesa el cuerpo, cuando quizá un impacto de bala, por ejemplo, ¿sí? O de pronto cuando miramos, no sé si han mirado en las películas, cuando un guerrero es atravesado por una flecha, ¿no? o una bala. Esas son las heridas perforantes. Mire, y yo investigaba y miraba que también pues existen las heridas emocionales, y también hay unos tipos de heridas emocionales.
y que por lo general, esto me llamaba mucho la atención, este tipo de heridas emocionales, su gran mayoría se presentan en la infancia. Entonces tenemos 5 tipos de heridas emocionales también. Una de ellas es el miedo al abandono. Otra es el miedo al rechazo. Otra herida que por lo general se presenta es una herida causada por la humillación. También encontramos una herida que se da a causa de la traición o el miedo a confiar. También la herida de la injusticia. Mire, en la una y en la otra, tanto en la parte física como en la parte emocional, creo que usted y yo hemos tenido unas experiencias. Creo que no somos ajenos a eso, porque nuestra condición humana precisamente ha hecho de que tengamos este tipo de fragilidad. Somos seres frágiles y somos propensos a vivir este tipo de heridas. Y entonces yo encontraba investigando que las heridas son causadas muchas veces por cortes, por desgarros, por quemaduras, por golpes o aplastamientos en la piel, ¿no? También creo que lo hemos vivido, ¿no? A consecuencia del calor, ¿no? Otras heridas, era tremendo, yo encontraba de que se dan por causas del enfriamiento también, ¿no? O sea, el frío también a usted lo puede quemar, ¿no? Y generan heridas. El calor excesivo, por ejemplo, nosotros miramos que muchas veces, y hoy en este tiempo, con lo que vemos del impacto ambiental, pues el sol puede generarte muchas alergias y precisamente generan heridas en tu piel. Encontraba todo esto y cada vez yo me daba cuenta de que nosotros tenemos una condición de fragilidad muy grande. Pero, ¿por qué les nombro yo este tipo de cosas? Porque es importante conocer la causa de la herida para establecer el tratamiento que debe ser más adecuado y también el tiempo que a veces requiere cicatrizar esa herida. O sea, hay unos tiempos, hay unos momentos, ya hay un trato, y de eso vamos a hablar también, porque quizá nuestro caminar cristiano va a requerir también entender por qué muchas de las cosas que nos suceden, nos acontecen, que muchas veces no las entendemos, radican precisamente en la causa de esas heridas. Hermano, tal vez tú también has tenido una herida emocional y tal vez nunca se te ha hablado sobre eso. Algunos quizá tengan un conocimiento sobre qué es una herida emocional y me hacía esta pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué es en sí una herida emocional? Y para ello quiero que ustedes también lo comprendan, y es el que ustedes se imaginen precisamente a un acontecimiento que tal vez produzca en usted un recuerdo, ¿no? Y que usted tal vez lo mantiene allí y lo está recordando continuamente, y piense en algún momento de su vida cuando tal vez usted se cayó de pronto de las escaleras, tal vez usted una vez fue ofendido sin razón, tal vez alguien habló mal de usted y pues usted se sintió ofendido y herido y lastimado. Quiero que usted precisamente piense en algo que alguna vez a usted lo lastimó. Y tal vez cuando usted piensa eso, en su ser, se generan este tipo de situaciones, ¿no? De emociones. El dolor, rabia, tal vez ha sentido soledad, ira, miedo, tristeza. Mire cuántas emociones que se empiezan a generar cuando usted empieza así quizá a recordar algo que a usted
lo ha lastimado. Y que quizá no se logra resolver precisamente porque no se ha podido tramitar ese problema generado en algún momento, tal vez en un impacto fuerte o tal vez en un impacto leve, pero que permanece y ha quedado en su memoria. Cuando esa emoción, hermano, cuando esa emoción intensa se fija en tu interior, cuando esa emoción empieza a quedar allí como algo que queda guardado, pero que tú en los momentos en que manifiestas ciertas emociones, se produce ciertos recuerdos sobre eso y te lastiman, pues esa herida emocional está ahí viva, está allí generando y proporcionando en ti ciertos desbalances emocionales, ciertos desequilibrios que no te dejan avanzar como persona. Entonces corremos el riesgo de que nos acostumbremos a mantener este tipo de emociones y no las podamos resolver, y van a estar allí permanentemente generando y haciendo ruido en nuestra vida. Y no solamente en nuestra vida, sino que se vuelve algo que empieza a generar también un ruido en los demás. Mira, hermano, en conclusión, en esta primera parte, en esta introducción que yo hago en relación a lo que son las heridas físicas y las heridas emocionales, podemos darnos cuenta que nadie, absolutamente nadie, se puede escapar de sentir, de tener una herida, ya sea física o emocional, y que pueda generarte unas ciertas secuelas en tu vida, que pueda generar en ti esa vulnerabilidad con la que fuimos creados por Dios. Pero ahora yo me enfocaré, hermano, en aquellas heridas que te han permitido a ti apartarte del amor de Dios. Esas heridas que han sido tan profundas que han hecho que tú te alejes precisamente de lo más valioso que puede existir para el ser humano, el amor de Dios. ¿Sí? Y esas heridas profundas que nunca han sido sanadas hasta el día de hoy, no pueden ser sanadas más que de la mano de Dios y de la mano en que tú puedas conocer precisamente ese insondable amor de Dios. Mira, hermano, cuando uno sufre una herida, muchas veces esa herida se convierte en una justificación. Y quiero que le ponga mucha atención a esto, hermano, porque muchas veces cuando esa herida se convierte en una justificación, precisamente esa herida te empieza a llevar hacia el fracaso, te empieza a llevar hacia un abismo en el cual ya no vas a tener escape. Y terminas tomando decisiones que afectan precisamente tu relación con Dios, tu vida con Dios, e incluso sepultan la muerte espiritual. Y yo quiero que entienda esto, porque cuando usted, hermano, logre entender este mensaje, va a darse cuenta que muchas veces esas heridas se han convertido en nuestra propia cárcel, se han convertido precisamente en algo que no nos permite tener la libertad a la que fuimos llamados como hijos de Dios. Mire, la mayoría de las personas, usted se puede dar cuenta, y creo que cuando yo llegué a la iglesia, cuando yo llegué a los pies del Señor, nosotros llegamos con una maleta cargada, llena de heridas precisamente, una maleta cargada muchas veces de amargura, de odio, de falta de amor, de falta de perdón. Tal vez somos irritables a los demás, iracundos, ¿sí? Ni siquiera saludamos, ¿sí?
O si saludamos y mostramos una apariencia de felicidad, simplemente es una apariencia porque por dentro tratamos de esconder precisamente lo que en realidad nos está pasando. Y así llegamos a los pies del Señor. Y mire que ahí es donde nosotros empezamos a convertir eso en una cárcel. Pero es importante que usted hoy, que está recibiendo este mensaje, logre encontrar en usted precisamente cuántas de esas heridas aún lo tienen alejado de ese amor de Dios. Mire, le voy a dar unas cosas bien importantes aquí frente a eso, ¿no? Una herida es la razón por la cual muchas personas se ahogaron en la amargura. Y cuando usted se ahoga en la amargura, hermano, empieza a generarse un odio, un rencor, ¿sí? Y mire, esa razón por la cual se da eso genera en usted una cosa en la que no puede encontrar la paz de Dios. Usted no va a encontrar la paz de Dios. Una herida es la razón por la cual muchas personas se apartan de la fe. ¿Y qué pasa cuando usted se empieza a apartar de la fe? Cuando usted se aleja precisamente de esa necesidad de conocer de Dios y se llena de esa amargura, de ese dolor, de esa tristeza, de esa soledad, muchos terminan cometiendo cosas que son duras, como un homicidio, o quizá actos aberrantes. Quizá una herida, hermano, es la razón por la cual muchas personas hoy son lo que nunca pensaron que iban a ser. Terminan en una cárcel, con sus sueños frustrados. ¿Y qué es lo tremendo? Cambiaron el destino de su vida y el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque se dejaron llevar más por esa herida que fue causado y por ese impacto causado quizá en un momento de su vida, y no dejaron que sea el amor de Dios el que tratara precisamente eso. Hermano, aquí nos podemos dar cuenta de que no todos tenemos la capacidad y la madurez para enfrentar una herida. Por eso, hermano, muchas personas antes de perdonar prefieren vivir todo el tiempo con ese orgullo allí, con ese dolor allí guardado, hasta llevarlo hasta su tumba. Y viven resentidos todo el tiempo. Y podemos calificar a esa persona como una persona que ese fracaso, o ese dolor o esa herida no le permitió a ella madurar. Porque precisamente cuando uno sufre tal vez una situación de estas, esa experiencia y el ayudarse del amor de Dios permite que usted se vuelva más fuerte y se fortalezca. Y se fortalezca para poder vivir en paz, para poder relacionarse con los demás y tener una vida saludable en todo sentido. Mira, hermano, una herida, cuando no es tratada con madurez, precisamente destruye nuestra relación con Dios. Por ello es importante, hermano, el consejo que hoy recibimos de parte de Dios es de que debemos afrontarlo a tiempo y afrontarlo con madurez. Sucede que cuando se sufre un accidente o quizá por una enfermedad, se debe asumir la causa de una herida. Yo sé que muchos de nosotros hemos tenido incluso el riesgo de perder la vida. No sé, hermano, tú ya como joven, como adulto, tal vez ya con tus años encima, has tenido una experiencia de estas, de tal vez tener una experiencia en que te ha permitido tener un fracaso emocional o un fracaso tal vez en tus negocios, no sé, tal vez
has tenido que vivir en un ambiente hostil en el que tu trato no fue el mejor. Pero es muy importante cuando uno reconoce de que se encuentra herido, lastimado, y que cuando uno se encuentra herido y lastimado necesita ser sanado. Y ahí empieza un proceso. Quiero que tú pienses, hermano, en este momento, que si tú estás en la cocina, por ejemplo, preparando algo para tu familia y de pronto te cortas, pues lo primero que haces tal vez es quizá lavar la herida o colocar alguna venda en tu mano o en tu dedo donde te hayas generado ese corte y tratas de encontrar una solución a esa herida. Precisamente, mire, yo miraba el proceso que se le da a un paciente cuando se le trata las heridas, y yo miraba que decía que una persona, ¿no?, que practica pues la medicina nos da unas pautas médicas, hermano, para darle ese debido proceso para curar esas heridas. Y mire, esto es muy importante. Lo primero, dice, que un médico hace cuando va a curar una herida es precisamente limpiar la herida. Segundo, hace una desinfección de esa herida. También dice que en momentos es necesario tal vez emplear antisépticos, tiras, esparadrapos, apósitos que permitan también generar una rápida cicatrización de esa herida. ¿Para qué? Para precisamente restaurar eso que ha sido lastimado, que ha sido dañado. Hoy podemos encontrar muchas, a través de la tecnología, muchas enfermedades que generan también heridas, y allí encontramos una cantidad de procedimientos médicos que deben tratar esas heridas. Pero hoy, hermano, hay algo que el Señor quiere hablarte, y es que Él quiere sanar tu vida y tu relación con Él. Y para ello, hoy, el Señor ha preparado esta palabra haciéndote entender de que Él te ha llamado a una libertad, te ha llamado a una sanidad, te ha llamado a vivir precisamente en el gozo y en el amor de su presencia. Mire, yo quiero mencionar, yo le estoy haciendo todo un contexto de todo lo que genera el dolor de una herida, y le voy a mencionar todo lo que puede causar cuando esa herida no es sanada a tiempo. Porque aquí nos está haciendo un llamado. Primero estamos viendo cuántas cosas pueden generar dolor en tu vida, cuántas heridas han sido tal vez insertadas en tu vida, y cuántas cosas han generado tantas frustraciones, y por eso tú dices: yo, ¿por qué no puedo avanzar en mi caminar cristiano? ¿Por qué me cuesta tanto perdonar? ¿Por qué yo vivo tan amargado? ¿Por qué vivo tan mal geniado? ¿Por qué soy así? Mencionaré lo que una herida puede causar cuando no es sanada a tiempo. Mira, una herida cuando no es tratada a tiempo te roba la felicidad. Nos aparta del amor de quienes nos aman. Una herida cuando no es sanada a tiempo te quita la paz, te genera desesperanza. Mire, esto es tremendo, destruye tu potencial, ¿sí? Mira que Dios a ti te da un potencial, te da unos dones, te da una cosa que es el sentir esa unción de Dios, tus habilidades, tus capacidades intelectuales, tus capacidades físicas, ¿sí? Para que puedas llegar a producir, a hacer algo importante para la vida. Pero cuando tú vives refugiado precisamente en un tipo de fracaso, de dolor, de herida emocional,
pues destruyes ese potencial. Te quita las fuerzas. ¿Por qué? Porque te desgastas. Esas heridas te desgastan a ti. Te generan desconfianza. Mire cuántas situaciones y cuántas cosas, cuántas, digámoslo así, malas experiencias te genera el no tratar una herida a tiempo. Y lo peor de todo esto es, hermano, que la suma de todo esto hace que tú pierdas lo más fundamental, la presencia divina de Dios. Mira, hermano, en el caso de nosotros como creyentes, que quizá en algunas circunstancias hemos sido afectados, vulnerados, quizá heridos en nuestra dignidad como personas, como seres humanos, la única manera de sanar una herida es a través del perdón. Y cuando nosotros perdonamos, cuando nosotros podemos recapacitar en eso que nos ha causado daño, pues empezamos a vivir una experiencia que es la más bonita que uno puede tener, y es experimentar el amor de Dios. Porque para perdonar nosotros requerimos precisamente del amor, que es lo más grande que Dios nos ha dado como hijos de Dios. Y lo podemos ver a través de nuestro amado Jesús. Fue Él precisamente quien padeció todas las heridas, hermano, todos los azotes, todas las humillaciones. Fue Jesús quien en la cruz vivió todo el menosprecio, el dolor, y vivió precisamente de esa copa amarga por ti y por mí. Y es allí donde nosotros debemos poner nuestra mirada para poder entender que solo Él puede sanar nuestras heridas. Hermano, yo aquí hoy este mensaje va enfocado en que tú puedas reconocer, ojalá que tú estés en tu casa allí en este momento, y que este mensaje te logre hacer ver con claridad qué tipo de herida tienes que no te permite, asumir ese compromiso de cambio. Hoy el Señor quiere quitar una venda de tus ojos y que mires y que reconozcas que debes ponerte delante de la presencia de Él y decir que necesitas ser sanado por Él. Y te voy a dar algo que el Señor me ponía a pensar a mí y que Él quiere transmitirte hoy en esta enseñanza o en este mensaje, y es cómo puedes reconocer tú que has sido herido o quizá lastimado, porque muchas veces ni siquiera nos hemos podido dar cuenta de eso. Y mira, ¿cómo reconocemos a una persona, o cómo puedes reconocerte tú que has sido lastimado? Y mira, encontraba algo que es importante y dice: una persona ha sido lastimada cuando habla mal de la persona que le hirió. Y esto trae una consecuencia. Mire, cuando usted habla mal de la persona que le hirió, como consecuencia, genera en usted murmuración. Genera en usted el chisme. Y mire cómo eso que se genera allí por causa de una herida produce actitudes negativas y que muchas veces se manifiestan en el cuerpo, en el cuerpo de la iglesia de Cristo. 2. Podemos ver que piensa y que miraba yo aquí una segunda característica de cómo reconocer. Cada vez que miramos a una persona, le causa dolor o ira cuando nosotros le nombramos a esa persona, o cuando recordamos a esa persona y nos genera rabia, nos genera un dolor. Y cuando nosotros tenemos a la memoria de pronto a esa persona o a esa situación o ese momento vivido y nos genera ese dolor, eso genera en usted resentimiento, hermano.
usted se empieza a volver una persona resentida. Mire, usted puede identificar a otra persona que se encuentra lastimada cuando usan, ¿sí?, un escudo de autodefensa frente a los demás. Y usted mira personas rígidas, mira personas parcas, o mira personas que son hipócritas porque muestran dos caras. ¿Por qué? Porque precisamente esconden algo que está allí guardado en su interior. Y se escudan quizá tras un carácter fuerte. Y muchas veces esto es lo que genera en ustedes, o en mí, o en cualquiera de nosotros, es generar autosuficiencia, hermano. ¿Por qué? Porque permitimos que eso que nos hace frágiles, que nos hace débiles, precisamente lo escondemos para que tal vez la gente no se burle de nosotros, para que la gente no nos menosprecie. Entonces mostramos esa autosuficiencia, generamos en nosotros ese carácter fuerte y hacemos de que tal vez ese carácter nos vuelva más soberbios, más orgullosos. Mire, a veces hay heridas que nos vuelven miedosos. Y el miedo, hermano, es tremendo. El miedo a usted le puede generar desconfianza. Se vuelve una persona desconfiada hasta de su propia sombra, hermano. ¿Por qué? Porque tal vez sufrió una traición, tal vez, no sé, su papá le hablaba tan fuerte que le empezó a tener miedo, ya no pudo confiar en él. ¿Por qué? Porque tal vez tenía miedo de que lo regañe, de que lo grite, y ahí se va generando esa desconfianza hacia el padre, hacia la madre. Mire, otra característica: no abre su corazón a nadie, ni aun a los que han estado cerca por mucho tiempo. O sea, se vuelve una persona quizá tímida, se vuelve una persona tal vez aislada, silenciosa. Otra característica: contiene constantes ataques de ira. Entonces encontramos a personas mal geniadas, personas que se vuelven tal vez gritonas, con un carácter también hostil, ¿no? Ahí vamos viendo muchas cosas de las que tal vez tenemos, ¿no? Mire, todo esto que he mencionado, hermano, con el tiempo empieza a enfriar esa relación con Dios. Todo esto que he mencionado, y empieza a generar en usted, hermano, rebeldía e indiferencia hacia Dios. ¿Por qué? Porque usted se va enfriando, porque usted se va apartando, porque usted se va cargando de todo eso que le he mencionado, y que va haciendo que esa relación con Dios no exista. Una herida, hermano, te afectará la magnitud de cómo la enfrentes en el momento causado. Y se lo repito porque es importante de que en el momento en que nosotros reconozcamos, o en el momento en que vivamos un tipo de herida, debemos darle un tratamiento. Un tratamiento. Y eso es lo que te está haciendo hoy el Señor. Te está llevando a que tú reconozcas cuáles han sido tus heridas, cuáles han sido tus dolores, cuáles han sido tus aflicciones, tal vez cuáles han sido esas frustraciones que no te han permitido verdaderamente ser la persona que has querido ser. Una persona alegre, una persona llena de gozo, con un espíritu de armonía, que te permita convivir con quienes tú vives, con los que tú te relacionas. Hermano, las heridas son como las ofensas. Debemos estar preparados para lidiar con ellas, porque siempre van a estar en nuestra puerta. En cualquier momento, hermano. Por eso es importante que hoy tú, hermano, entiendas lo que la palabra de Dios te quiere decir. Yo encontraba un versículo en Efesios 4:26, dice:
de no dejar poner el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Este versículo nos hace entender que muchas veces somos heridos, muchas veces vamos tal vez a tener situaciones complejas, adversas, y por lo tanto nosotros debemos estar expectantes y auxiliados por el amor de Dios. ¿Sí? Porque precisamente es la sabiduría y el amor de Dios, la bondad de Dios la que nos va a permitir encontrar una solución oportuna en saber cómo resolver ese dolor, esa herida que se está generando allí. No sé, hermano, quizás hayas pasado por este proceso tan doloroso de un accidente, de la pérdida de un ser querido, tal vez la ruptura de una familia, pero debemos perdonar para sanar y para alcanzar el perdón de Dios. Eso es lo que nos dice Mateo 6:15. Debemos perdonarnos a nosotros mismos. Debemos empezar a entender que el reconocer que somos frágiles y que necesitamos la ayuda de Dios para poder seguir caminando, para poder seguir siendo transformados por Él. Por tanto, perdonar no es algo que resulte fácil, no le estoy diciendo que esto sea fácil. Es algo complejo para el ser humano, para todo ser humano, sea hombre, sea mujer, sea niño, sea joven, sea adulto. Por eso es importante, hermano, por eso es importante tener a Dios de nuestro lado. Porque solo Dios, hermano, solo Dios, solo Cristo Jesús puede lograr que usted y yo, a través de su amor, podamos perdonar y restablecer aquella herida que fue provocada en algún momento, en alguna etapa. Si usted, hermano, no puede perdonar y hoy el Señor le está hablando a mi corazón y le está hablando al suyo, creo, si usted no puede perdonar, es la clara evidencia hoy de que usted necesita ser lleno de ese amor de Dios. Es duro saber que una persona que te hirió, sí, tal vez no se arrepiente de lo que hizo. Es duro. Es complejo saber que tal vez la persona que te hizo el daño o la situación que se presentó en ese momento, tú ya no la puedes volver atrás. Es duro saber eso. Pero lo más importante es saber que cuando tú confrontas esa situación o confrontas ese momento vivido, te va a permitir a que tú te liberes, a que tú salgas de esa cárcel, de esa opresión que se está generando allí, de esa fatiga que se genera allí. Mira, hermano, recuerda, hermano, que tú tienes un Dios que es grande. Recuerda que tú tienes un Dios que todo lo puede. Recuerda que tienes un Dios que puede lograr en ti restablecer todas esas heridas que han sido causadas en el tiempo y que solo a través de postrarnos, de declarar, de humillarnos delante de Él, podemos hacer que Él cumpla el propósito para el cual fuimos nosotros traídos a este lugar, a esta tierra. Y ahí podemos darnos cuenta que tenemos un ejemplo claro. Jesús es nuestro mayor ejemplo, hermano. Él tenía toda la razón para odiar a aquellas personas que lo lastimaron, que lo ofendieron. Él tenía toda la razón para tomar venganza sobre aquellos que lo ultrajaron, que lo escupieron, que lo ignoraron, que lo persiguieron. Pero ¿qué hizo Él? Doblegó todo su amor, doblegó toda su misericordia. Y si usted lo ha visto, incluso en las películas lo podemos ver, Él dice en su palabra, lo manifiesta: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Él nos perdonó, hermano. Él nos perdonó a usted y a mí, nos perdonó sabiendo de que habíamos causado tanto daño
Él nos perdonó. De que hemos causado tanto dolor, Él nos perdonó. Hermano, una de las puertas más grandes que nosotros le podemos abrir a Satanás, y como lo mencionaba en el versículo anterior, en Efesios 4:26, cuando yo le digo, y no deis lugar al diablo, precisamente, hermano, una de las puertas más grandes que le podemos abrir a Satanás es cuando una herida no es sanada a tiempo, cuando usted no la restablece, y nuestro corazón se empieza a aferrar eso, y su corazón se vuelve vulnerable, hermano, a las sugerencias del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo va a buscar operar sobre ese dolor, sobre esa situación, y va a empezar a manipular sus sentimientos, hermano. Por eso es claro lo que nos dice este versículo: no dejar poner el sol sobre nuestro enojo, ni dejéis lugar al diablo. Precisamente es allí donde nosotros debemos entender que el enemigo va a estar al acecho cuando tú tengas una situación compleja que vivir, cuando tienes una herida allí que no quieres sanar. Cuando una herida, hermano, toma fuerza en una persona, ya no le queda otra alternativa que ahogarse muchas veces en los vicios, en la drogadicción, en el alcoholismo. Tal vez intenta calmar su dolor traicionando, dañando a otras personas, vengándose en otras personas. Quizá ni siquiera con la persona que le hizo el daño, sino que busca herir a otras personas. Y con el tiempo, hermano, va perdiendo, de esa manera va perdiendo totalmente el sentido de la vida. Va perdiendo todo el sentido de lo que ha sido ese caminar hacia el bien, a hacer lo bueno. Y precisamente se dedica a hacer lo malo. Y empieza tal vez a llenarse y a tomar decisiones que no tienen esa sabiduría de Dios, que no tienen ese entendimiento de Dios. Y por eso allí empezamos a tomar un aspecto de rebeldía, a apartarnos de Él, incluso a negar su existencia. Y entonces nos volvemos personas desleales, apáticas, que no nos interesa conocer lo bueno. Y ahí es donde las heridas, hermano, nos enseñan algo negativo y nos enseñan precisamente a odiar. Y el odio sí que es algo que ya es la consecuencia más grande de una herida. Hermano, si tú sientes odio por alguien, si tú sientes un resentimiento tan aferrado hacia alguien negativo, hoy el Señor te está hablando a ti y te está diciendo: es el momento de que tú te reconcilies a ti mismo y que te reconcilies conmigo, para yo poder poner el amor verdadero que puede sanarlo. Hermano, yo quiero que entiendas que este mensaje hoy sobre esas heridas que nos han causado muchas situaciones o muchas condiciones o personas, si llegaron en un momento a tu vida, llegaron para generar en ti una madurez. Y eso es lo que también hoy quiere enseñarte el Señor. ¿Por qué? Porque cuando tú logras aprender a resolver este tipo de situaciones, precisamente tú empiezas a tener esa fortaleza de Dios, empiezas a tener esa claridad, y eso que te hizo mal a ti, eso que tal vez te dañó a ti y que tú pudiste salir de ese dolor, de esa situación, va a darte la experiencia para poder ayudar a otro que también ha vivido esa experiencia, y vas a poder mostrarle con evidencias de que si tú pudiste con la ayuda de Dios salir de allí, ella también lo puede hacer, esa persona también puede restablecer su vida. Y entonces ahí es donde el Señor nos llama a hacer lo bueno. Y es allí donde lo que la palabra hoy nos está enseñando, ¿sí? Cuando nos dice: por eso confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que Dios los sane. Él no está hablando solamente de una sanación
personal, sino que está hablando de una sanación que se da precisamente en todo el pueblo de Dios, en toda la comunidad cristiana. Por ello, hermano, hoy recuerda que la importancia de conocer cuáles han sido tus heridas, reconocerlas delante de Dios, el manifestarlas, el decirle a Él: Señor, tengo este dolor, por favor, ayúdame a sanarlo. Eso va a empezar a generar en ti una transformación dentro de ti. Pero hay necesidad de humillarse delante de Dios. Hermano, uno de los lugares donde se conciben más corazones heridos son precisamente en las relaciones de pareja. Y en las relaciones de pareja es donde la mayoría de nosotros estamos involucrados, hermano. ¿Sí? Nosotros nos podemos dar cuenta cuántos hogares son destruidos en este tiempo a causa de la traición, a causa del miedo, a causa de la desconfianza, a causa de los celos, hermano. Dios nos manda a amar hoy. Hoy Dios nos manda a perdonar. Hoy Dios nos está transmitiendo una palabra que nos permite hacer entender la importancia de sanar nuestros corazones heridos y frustrados, heridos y maltratados, con un solo propósito: de hacernos ver lo frágiles que somos y lo necesitados que somos de Dios. Para eso llega una herida a tu vida, para hacerte entender esa fragilidad, para hacerte entender de que por más que tú quieras mostrar un carácter fuerte, Dios te hace ver lo frágil que eres para que Él pueda obrar precisamente en ese dolor y tú te vuelvas un necesitado de Él. Mira, hoy Dios te va a dar algo especial y Él te va a decir cómo sanar una herida. Te va a decir cómo puedes tú entregarte a Él y decirle: Señor, entiende mi dolor. Y Él sí que lo va a entender, porque lo conoce, hermano. Por tanto, primero, pídele a Dios en oración que te llene de su amor. Es lo primero que tú debes pedir que te llene de su amor. Segundo, tú debes enfrentar la verdad. O sea, que tú debes saber que lo que se te causó en tu vida no lo debes seguir escondiendo, sino que debes dejar que salga y se manifieste en tu vida para que eso que está expuesto allí precisamente delante de Dios sea contrastado con ese amor de Dios. Tercero, confiesa la ofensa, tal vez, a la persona que te hirió, si es posible. Puedes hacerlo personalmente, si es necesario. Y puedes todavía dialogar con esa persona, hazlo, para que verdaderamente eso empiece a tener una repercusión, no solo en ti, sino en la otra persona también. Quizá pídele perdón a esa persona. Tal vez si puedes hacerlo de forma audible delante de ella, hazlo. Llénate del valor que Dios te da a través de su amor para hacerlo. Y el Señor te lo va a dar, ese valor. El Señor te va a dar esa confianza. El Señor te va a dar ese respaldo. Mira, otra característica importante de cómo sanar una herida, y es que tú empiezas a entender que Dios está contigo y desarrollas ese dominio propio para no dar lugar al enemigo. ¿Por qué? Porque tú ya sientes que hay un dominio en ti y ya le dices al enemigo: yo no quiero que me sigas usando, ya no quiero que me sigas haciendo sentir todo ese temor, ese miedo, quizá ese resentimiento, porque ya no quiero albergar esos sentimientos en mi vida, sino que tengo el amor de Dios para contrarrestarlo, y ahora tengo la paz de Dios para poder combatir eso. Tengo la sabiduría de Dios para poder
tomar la decisión y seguir adelante en mi caminar, en mi relación con los demás, en mi relación con Dios, en mi relación con mi familia, con mis hijos, con mis amigos, con mis hermanos. Otro punto importante es que tú empiezas a hacer un compromiso con Dios para empezar a vivir por la palabra y no por las emociones. Qué importante eso, hermano. Porque tú ya empiezas a ser direccionado por esta bendita palabra que es la que nos da la fuerza y la fortaleza para poder seguir actuando con actitudes de bien y no de mal. Porque cuando tú te dejas llevar por tus emociones, precisamente en todo lo que hemos descrito, seguramente en ti va a haber resentimiento y entonces ese resentimiento va a generar odio y ese odio puede llevarte a cometer cosas que tal vez después te vas a arrepentir. Pero cuando tú empiezas a vivir esa palabra, cuando empiezas a hacer ese compromiso con la palabra, tus emociones, quizás esas emociones negativas ya no van a repercutir en tu vida. Hermano, no rompas la amistad con Dios. No rompas la amistad con Dios porque precisamente cuando tú la rompes, allí se comete un grave error. Y Dios hoy te está extendiendo la mano y te está brindando a ti esa amistad. Te está brindando ese lazo de amor para decirte, hijo, hija, yo estoy contigo y quiero sanar tus heridas. Hermano, yo hoy quiero ya cerrar con esto y quiero que tú te des cuenta, que hagas un análisis de todo esto y que cuando tú incorpores esta palabra y la sumas, empieces también a darte cuenta, ¿sí? Porque fue interesante cómo el Señor me fue llevando a esto y me ponía como en los zapatos de un médico, de cómo podría Él darse cuenta si todo este trabajo que Dios hace o que el médico hace, ¿sí? En las cuestiones físicas, Él se da cuenta de cómo va evolucionando el paciente y Dios hace lo mismo. Dios va mirando cómo va evolucionando tu vida en la medida que va siendo sanado. Entonces, también te trae el Señor hoy algo importante y es cómo tú poder saber cómo has sido sanado. Y hermano, cuando tú empiezas a mirar y a recordar esos sentimientos de dolor que te generaron a ti y empiezan a ti a traer esa sensación de paz, de tranquilidad, cuando tú tal vez te encuentras con esa persona que te hizo daño y ya no te provoca nada más que tal vez mirarlo y sentir de pronto incluso pena por esa persona porque tal vez está alejada de Dios, tú empiezas a darte cuenta de que hubo algo que el Señor hizo en ti y que te motiva a hacer lo bueno por esa persona. Mira, cuando nosotros empezamos a recordar lo que nos hicieron o lo que te hicieron o lo que te sucedió o lo que te aconteció y para ti eso se volvió en un momento en que te permitió Dios entender de que fue tal vez un momento en que probó tu vida para mirar de qué estabas hecho. Y tú dices, estaba hecho del amor de Dios. Entonces, allí empiezas a darte cuenta de que tú has sanado precisamente esas heridas. De lo contrario, tienes que hacer todo esto que hemos visto hoy a través de la palabra y es recapacitar en qué todavía necesito ser sanado. Mire, Jeremías 30, 17, 18, que fue como algo especial que el Señor me permitió hoy recapacitar frente a esta reflexión y lo que me llevó a compartirles esta palabra, nos dice algo importante, dice, pero a ti te curaré las heridas, no importa que todos te desprecien y te llamen ciudad abandonada.
Dios también les dijo a los israelitas: haré volver a los prisioneros y los trataré con amor y compasión. Y Jerusalén será reconstruida y el palacio volverá a edificarse. Hermano, esa es la promesa de Dios esta noche. Dios te está llamando y te está diciendo que Él curará tus heridas. No importa que todos te hayan menospreciado, que todos te hayan humillado, no importa que muchos te hayan pisoteado, no importa en qué momento de tu vida todo tu fracaso se avolcó sobre ti y quiso eliminarte por completo. Pero si estás vivo y si estás en este momento escuchando este mensaje, es porque Dios tiene un propósito mayor para ti y te está haciendo un llamado a ti para que hoy tú digas: puedo gritar victoria en el nombre de Dios, porque Dios ha empezado a llenar hoy de ese amor que Él tiene para ti. Y si hoy ha tocado tu vida, si hoy el Señor ha transmitido en ti, te ha hecho reconocer los daños que te han hecho, tal vez seres queridos, tal vez personas que ni siquiera conocías y te causaron un dolor, y que hoy tienes resentimiento hacia esas personas, hoy te está diciendo Dios: yo quiero sanarte. Yo quiero que tú como hijo mío vuelvas a ser precisamente ese ser lleno de paz, ese ser lleno de luz, y que esa luz puedas tú transmitirla a los demás. Eso es lo que Dios quiere, porque así tal vez te querían ver tus adversarios, quizás así te quería ver muchas de las personas que querían acabar contigo, una ciudad abandonada, una ciudad derruida. Pero hoy Dios te está diciendo: haré volver a los prisioneros y los trataré con amor y compasión. Y reconstruiré y el palacio volverá a edificarse. Él te está edificando con esta palabra. Hoy te está levantando el Señor. Y hoy nuestra oración hacia el Padre debe ser una oración que nos permita humillarnos delante de Él y decirle que nos enseñe a perdonar. Que nos enseñe de su gran amor para que nosotros podamos sanar cada una de esas heridas, quizá de amargura, quizá de odio, quizá ese corazón que ha sido tan afligido hoy, el Señor hoy lo tome en sus manos y sea sanando, sea restableciendo ese dolor que tal vez ha sido instaurado por mucho tiempo y que no ha querido, tal vez por miedo, tal vez por resignación. Pero hoy el Señor te ha hablado a ti y quiere que tú seas sanado, seas perdonado, seas llenado de su Espíritu, seas llenado de su amor. Padre Santo, y te invito, hermano, que hoy le hables al Señor y le digas: Padre Santo, bendice mi vida, bendice nuestras vidas, Señor. Bendice hoy con tu amor, Señor, con tu misericordia, cada una de nuestras vidas, Señor. Bendice todo lo que hemos hoy compartido, Señor, para que seas tú, bendito Padre, llenándonos de ese amor profundo, de ese amor insondable, Padre, y que ese amor llene hoy nuestra vida, Señor, precisamente para sanar, para restablecer todo daño, todo despropósito que quizá el enemigo ha hecho en nuestras vidas, Señor. Heridas emocionales, tal vez frustraciones a través de accidentes vividos, Padre, situaciones adversas, ruinas económicas, Padre, que han hecho que nosotros nos frustremos, Dios mío. Hoy te pedimos, Dios Santo, que tú restablezcas todo eso para que podamos ser liberados, para que podamos salir de ese foso en el que quizá nos encontramos, Señor. Dios bendito, que tu obra, Señor, se haga perfecta en nosotros. Reconocemos que somos frágiles, Señor. Reconocemos nuestra fragilidad y necesitamos de ti, Señor. Necesitamos
sentir tu presencia, sentir tu calor, Señor, porque el frío del dolor, Señor, tal vez ha hecho en nosotros una gran llaga, Señor. Por favor, ablanda nuestro corazón y haz que nosotros recapacitemos en todo lo que tú nos has hablado, Señor, y nos rindamos totalmente a ti, con un corazón dispuesto, con un corazón tocado por tu mano poderosa, Señor. Gracias te damos, Padre. Bendecimos este momento, alabamos tu nombre y te damos las gracias, Señor, porque nos has hablado de una manera especial esta noche, Señor. Porque has bendecido, Señor, nuestros hogares, porque has permitido que esta palabra, Señor, se haga hoy en nosotros algo especial, un tesoro especial en nosotros, y que la podamos atesorar con el mayor valor que le podamos dar, Señor, y lo manifestamos a través de la gratitud y la alabanza a ti, Señor. Gracias te damos, Señor. A ti sea toda gloria, toda honra, por los siglos de los siglos, Padre Santo. Amén. Mis hermanos, Dios los bendiga. Ha sido un gusto y con mucho cariño compartir esta palabra que nos permite hoy el Señor expresarlo con un amor muy profundo. Dios los bendiga, mis hermanos. Que tengan un feliz descanso y que tengan la bendición de Dios en sus corazones. Amén. Amén. No temas, yo soy el que habla contigo. Vi tus lágrimas y escuché tu gemido. En las madrugadas me buscas sin importarte el sueño. Hijo, tus oraciones han llegado a mi trono. Yo he visto las luchas que estás pasando y en tus ojos la cruz pesada que estás cargando. Son momentos tan difíciles que hasta piensas así. Ciertamente al Dios que sirvo se olvidó de mí. Hijo, yo no te olvidé, ni jamás te abandoné. Sepas que cuando llorabas, yo contigo lloré. Hijo, yo estoy aquí, siempre al lado de ti. Y hoy una gran victoria tengo para ti. Hijo, yo no te olvidé, ni jamás te abandoné. Sepas que cuando llorabas, yo contigo lloré. Hijo, yo estoy aquí, siempre al lado de ti. Y hoy una gran victoria tengo para ti. Porque nunca me has dejado, porque en cada momento de mi vida siempre has estado a mi lado. ¡Aleluya! En las horas de angustia yo estaba a tu lado y te cargué en mis brazos cuando estabas cansado. En los momentos más difíciles yo fui tu abrigo y tu hermano, tu Dios, tu Padre, tu amigo. Recuerda cuando del mundo con amor te llamé. Antes
que tú me amaras, yo primero te amé. Ni por un segundo siquiera yo jamás te olvidé. Entre los muchos que llamé, a ti te escogí. Hijo, yo no te olvidé, ni jamás te abandoné. Sepas que cuando llorabas, yo contigo lloré. Hijo, yo estoy aquí, siempre al lado de ti, y hoy una gran victoria tengo para ti. Hijo, yo no te olvidé, ni jamás te abandoné. Sepas que cuando llorabas, yo contigo lloré. Hijo, yo estoy aquí, siempre al lado de ti, y hoy una gran victoria tengo para ti. Hijo, yo no te olvidé, ni jamás te abandoné. Sepas que cuando llorabas, yo contigo lloré. Hijo, yo estoy aquí, siempre al lado de ti, y hoy una gran victoria tengo para ti. Y hoy una gran victoria tengo